Hola, ¿qué tal? Les habla el nutriólogo Luis Miguel García. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre este tema que es un tipo de trastorno de la conducta alimentaria, un trastorno de la alimentación y es la pica, la cual también se puede llamar pseudorexia o también alotriofagia, ¿sí? Seguramente podrían tener uno o más de un conocido al cual le haya pasado una situación como esta, ¿no? Como es el hecho de ingerir tierra, ingerir arena, arcilla, gises, comerse el cabello, comer hielos, etcétera. Eh, Vamos a ver cómo es que sucede esto, cuántos tipos de pica existen y por qué, a qué se debe, ¿no? Muy bien, ¿qué cosa es primero la pica? La pica es comer cosas básicamente que no son comida. Esa sería la definición más práctica y más fácil. Sin embargo, hay unas consideraciones que es necesario tomar en cuenta, sobre todo hablando del diagnóstico. Sí, sabemos que nos basamos en el manual de SM5. Eh, También puede incluirse la definición de que es un patrón de ingestión de materiales no comestibles. Este patrón de comer debe durar al menos un mes para encajar dentro del diagnóstico de pica, según el manual de DSM-5. Los niños y los adultos con pica pueden comer, en fin, puede ser lo que sea, ¿sí? Que no sea alimento. Pueden ser incluso, imagínense, heces de animales, barro, tierra, bolas de pelo, hielo, pintura, arena, harina, pasta dental, colillas de cigarro, detergente, el yeso, también conocido como tiza, es decir, el gis. Eh, ¿Qué más? Los condones, imagínense, preservativos que pueden llegar a ser ingeridos, el mismo papel, ¿sí? Causas, debido a que, ¿cuáles son las causas por las cuales una persona puede llegar a ingerir este tipo de cosas que no son alimentos? Existen varias teorías que explican el origen de este síndrome. Por ejemplo, que exista un trastorno de la conducta alimentaria de manera concomitante. Por ejemplo, se puede presentar cuando hay anorexia, cuando hay bulimia, ¿sí? Nerviosa. Causas alimentarias, sí, debido a que existían muchas personas que tenemos cierta preferencia a ciertos sabores y texturas. Y dentro de esas preferencias, pues, hasta cierto punto se puede considerar eh, um, un tanto el hecho de que se te antoje, ¿sí? Alguna cosa, algún sabor, alguna textura, aunque no sea propiamente un alimento. Enfermedades mentales y el mismo retraso mental y enfermedades que tienen que ver con la conducta se relacionan mucho a este tipo de trastorno. La pobreza, el hambre, el estrés, así es, el temor y antecedentes de abuso, ¿sí? Cuando hay antecedentes de abuso se relaciona mucho, lo puedes canalizar ingiriendo este tipo de cosas. Todo esto ha sido estudiado por pediatras, por psiquiatras, por la psicología, por nutricionistas, por antropólogos, etcétera. Es decir, que esta condición, al ser multifactorial, pues envuelve muchos actores dentro de precisamente de la sociedad, así que es muy importante su estudio en diferentes ramas, asimismo como el tratamiento interdisciplinario de la patología cuando ya se presenta en algún paciente. También se sabe que algunas culturas, ¿sí? El síndrome de pica se utiliza para evitar las náuseas en la mañana, ¿sí? Y para aumentar, según ellos, la espiritualidad de la persona. Entre el 20 y 30% de los enfermos que tiene discapacidad intelectual es frecuente que tenga este tipo de trastornos. La pica se observa más en niños pequeños que en adultos, sin embargo, pues obviamente también se manifiesta en adultos. Ahorita al final de la clase vamos a ver unos ejemplos, ¿no?
Hasta un tercio de los niños de 1 a 6 años tienen estos comportamientos. Sin embargo, ahorita vamos a ver un poco más adelante en los criterios del manual de diagnóstico de DSM-5 cómo de manera natural, como parte del desarrollo y aprendizaje que tiene un niño, ¿sí? Antes de que sea relativamente consciente, pues le va a ser muy natural, ¿sí? Conocer, y es natural desarrollarse y conocer las cosas mediante introducirlas a la boca. Entonces hay unos criterios que vamos a ver cuando ya es una cuestión patológica y cuando el hecho de ingerir, por ejemplo, tierra en un bebé de meses se considera todavía algo natural como parte del desarrollo, ¿no? Normal. La pica también se puede presentar durante el embarazo. En algunos casos, la falta de ciertos nutrimentos como hierro y de zinc pueden desencadenar este deseo vehemente inusual. La pica también puede presentarse en adultos que ansían sentir una cierta textura en la boca, en lo que les mencionaba hace un momento. Es más común en países en vías de desarrollo, Centro y Sudamérica y la India. Nombres. Bueno, según el tipo de alimento o sustancia ingerida, pues hay un nombre especial que recibe, ¿no? Vamos a mencionar algunos ejemplos. Pagofagia, comer hielo. Geofagia, comer tierra. Gilofagia, comer madera. Tricofagia, comer pelo. Amilofagia, comer harina. Cautopirofagia, comer fósforos quemados. Coniofagia, comer polvo de persianas. Litofagia, comer piedras. Stachtofagia, cenizas de cigarro. Onicofagia, comer uñas. Coprofagia, comer heces. Foliofagia, comer hojas. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos del manual DSM-4? ¿Sí? Versus, o es decir, comparados con el nuevo DSM-5, que es el que actualmente está vigente. Bueno, ¿qué pasó en cuanto a los criterios de diagnóstico de pica? ¿Sí? Que cambió entre el manual 4 y el 5, vale. Pica, ¿sí? Primero en el manual DSM-4 se considera como la ingestión persistente de sustancias no nutritivas durante un periodo de por lo menos un mes. Así es. Sin embargo, aquí ya en el DSM-5, si notan, hay un cambio. No solo dice la ingestión persistente de sustancias no nutritivas, sino que también no alimentarias durante un periodo mínimo de un mes. Ahora, en el apartado B, en el DSM-4 nos dice la ingestión de sustancias no nutritivas es inapropiada para el nivel de desarrollo. Y en la parte P, en el apartado B del DSM-5 nos dice la ingestión de sustancias no nutritivas y no alimentarias, ¿sí? Allí también está el cambio. En el apartado C, ¿sí? Del 4 nos dice la conducta ingestiva no forma parte de prácticas sancionadas culturalmente. Ya en el apartado C del DSM-5, ¿sí? Nos trae este cambio. Nos dice, el comportamiento alimentario no forma parte de una práctica culturalmente aceptada o socialmente normativa, ¿verdad? Seguimos en el apartado D, en el DSM-4 nos dice si la conducta ingestiva aparece exclusivamente en el transcurso de otro trastorno mental como retraso mental, esquizofrenia, etc., es de suficiente gravedad como para merecer atención clínica independiente. Ya en el DSM-5, pues aparte de esto incluye, ¿sí?, afecciones médicas como el embarazo, ¿sí? Dice que eso es suficientemente grave para justificar la atención médica adicional. Nota de codificación, sí, ahí está el código CIE 9MC para pica 307-52 y se utiliza en niños o en adultos, ¿no? Hay que especificar si es pica en remisión, es decir, después de haberse cumplido todos los criterios para la pica con anterioridad, los criterios no se han cumplido durante un periodo continuo o continuado. Especificaciones que hay en el manual DSM-5.
En este manual pues, se refiere que para su diagnóstico de la pica se recomienda una edad mínima de 2 años. Aquí está lo que les mencionaba, para poder excluir el hábito de llevarse a la boca objetos, lo cual les decía que es algo muy propio del desarrollo normal de los niños. Es como reconocen, una forma de reconocer texturas, sabores nuevos, ¿no? En los adultos parece más probable que se produzca en el contexto de una discapacidad, ¿sí?, intelectual o de otros trastornos mentales. Si se produce únicamente en el contexto de otro trastorno mental, debe hacerse un diagnóstico diferenciado de pica cuando el comportamiento alimentario es lo suficientemente grave, ¿sí? Otra especificación. Nos dice nuestro manual de SM5, el trastorno de pica es el único que puede ser diagnosticado en presencia de cualquier otro trastorno de la conducta alimentaria y de la ingestión de alimentos, debido a que la ingestión de sustancias no nutritivas y no alimentarias puede suceder en el transcurso de algunas presentaciones de anorexia nerviosa, que cursan con la ingestión de pañuelos de papel como forma de intentar controlar el apetito. En esos casos el diagnóstico primario debe ser anorexia nerviosa. Síntomas. Este trastorno de la alimentación provoca deseos urgentes de comer sustancias no destinadas al consumo humano, como lo son pasta dental, jabón, detergente, condones, yeso, pelo, fósforos, barro, hielo, colillas de cigarro, betún para zapatos, polvo o suciedad, esmalte, entre otros, ¿verdad? Ya mencionamos los nombres que recibe cada uno de estos. ¿Qué consecuencias puede traer consigo? El síndrome de pica puede producir varias complicaciones y afectar gravemente a la salud. Durante las operaciones quirúrgicas se producen muchas complicaciones, ¿verdad? Sobre todo gastrointestinales, ¿verdad? En las cuales el 75% de los pacientes necesitan una cirugía, el 30% sufre complicaciones y el 11% en ocasiones fallece por complicaciones postoperatorias. Es frecuente que suceda la obstrucción intestinal por sustancias indigeribles que quedan aisladas en los intestinos. Es destacable el síndrome de Rapunzel. ¿Qué es esto? ¿Sí? Es causado por la ingesta de pelo que obstruye al estómago y que se dirige hacia el intestino delgado. Sí, este síndrome es común en niños, pacientes con retraso mental y personas con tricotilomanía. Bueno, la tricotilomanía es un comportamiento que consiste en arrancarse el propio pelo de cualquier parte del cuerpo, y esta tricotilomanía, si te arrancas el pelo, lleva consigo también a veces el hecho de ingerirla, es decir, la tricofagia, y debido a la tricofagia se puede formar un tricobesoar. Ahorita vamos a ver qué es eso de besoar. Otro problema muy importante es la aparición de infestaciones del aparato digestivo por la ingesta de excrementos de animales domésticos a personas, y esto lleva consigo infecciones que pueden llegar a ser bastante graves, ¿no? Incluso sepsis. La intoxicación más habitual es la causada por la ingesta de plomo, causa estreñimiento, cólicos intestinales, etc. Ahora sí, ¿qué es esto de tricofagia? La tricofagia hace referencia a la ingesta compulsiva del cabello y está asociada precisamente con esta conducta que se llama tricotilomanía, del hecho de arrancarse el cabello, ¿no? En la tricofagia, las personas con tricotilomanía pueden consumir el pelo que se arrancan, y en raros casos y extremos esto puede conducir a la formación de una bola de pelos. A esa bola de pelos se le conoce como tricobesoar. Entonces, aquí tenemos, ¿sí? Observen bien estos esquemas, ¿verdad? Están muy bonitos, muy representativos. Aquí se ve cómo nosotros podemos observar la tricotilomanía en este tipo de pacientes. Observen, ¿sí? La pérdida, ¿sí?, de bastante cabello precisamente hecha por ellos mismos, ¿no? Si estos pacientes se llegan a arrancar el pelo, ya sea utilizando algún objeto, utilizando las mismas manos, la misma boca, se lo pueden llevar evidentemente a la boca.
y muchos de ellos se lo llegan a comer, ¿verdad? Y eso forma este tipo de acumulación de cabello en el estómago que se llama tricobesuar. Evidentemente hay una forma grave que ahorita vamos a ver, en donde se conoce como síndrome de Rapunzel, y incluso el pelo, el cabello que llega a ingerirse no solamente puede abarcar el estómago, sino que también parte del intestino delgado. De manera general, un besoar es la acumulación de cualquier sustancia que es no digerible y es capaz de formar masas de volumen variable. Y esto se llega a almacenar en intestinos o en el estómago. Pueden haber tricobesuares, que como estamos viendo en esta imagen es formado por pelo. Um, Puede ser, eso sí, necesitan saber que puede ser el mismo pelo de la persona o de animal. Farmabesuar, que es con las personas forman un besuar por consumo de medicamentos. Fitobesuar, por consumo de materia orgánica que no es digerible para los seres humanos, como por ejemplo consumir cosas ricas en celulosa. Um, Otros besuares utilizan otro tipo de materiales un poco más raros, como la arena o las piedras, ¿no? Los llamados piedra besuares o gema besuares. Eh, Son incluso son besuares que llegan a ser muy bonitos. Lo buscan en internet, perdón, se me olvidó ponerlo, pero son bastante bonitas, y precisamente porque son pueden llegar a ingerir piedras que pueden llegar a ser semipreciosas, ¿no? Pueden llegar a consumir rubí, espinela, alejandrita, etcétera, ¿no? Todo este tipo de piedras que pueden llegar a ser preciosas, la gente lo hace, ¿no? En un besuar en el esófago es común en niños pequeños y en los caballos, eso es de manera curiosa, se los digo. Un besuar en el intestino grueso puede derivar en un fecaloma. ¿Sí? Un fecaloma es prácticamente una acumulación de heces en el recto o en el colon. Eso forma un tapón, ¿sí? Que impide que siga el flujo normal del tracto gastrointestinal. Eso es bastante grave. Vamos a seguir. Besuares, es lo que le decía, una masa que se forma por acumulación de materia no digerida. Sí, puede ser en el estómago, puede ser en el intestino delgado, incluso hasta el grueso, como les acabo de mencionar en la diapositiva anterior. Los tricobesuares se forman por bolas de pelos y suelen ser gástricos, pero si se extienden más suele ser el síndrome de Rapunzel, que es un poco menos frecuente en edad pediátrica. El síndrome de Rapunzel es una identidad rara que se presenta en personas jóvenes con trastornos psiquiátricos y con tricofagia. Estos pacientes presentan un tricobesuar cuyo cuerpo se localiza en el estómago y funciona como un ancla, y además cuenta con una cola que se va al intestino delgado y más allá, ¿verdad? Observen cómo se ve la diferencia entre el tricobesuar, que solo es gástrico, y el tricobesuar síndrome de Rapunzel, ¿verdad? Su colita, ¿no? Todo bello. Tratamiento. Para tratar la pica es necesario establecer un tratamiento adecuado. Obviamente tratarlo de manera interdisciplinaria, tomar en cuenta múltiples factores etiológicos. ¿Qué lo causó? ¿Sí? Si no sabes identificar qué lo causó, difícilmente vas a saber tratarlo. Precisamente es muy importante actuar rápido para prevenir complicaciones. Necesitan ver si se necesita hacer o no evidentemente una cirugía, si se formó o no un besuar. Las pruebas de imagen son bastante utilizadas. Según el tipo de sustancia va a variar, según el tipo de paciente también. El médico y demás especialistas tendrán que valorar qué técnica se utiliza. Es necesario combinar varios índices, para saber con certeza la sustancia ingerida y en qué medida afecta. A veces basta con realizar una prueba de sangre. A veces es necesario realizar una prueba de imagen, ¿no? Y sobre todo por cuando ya han ingerido cuerpos muy extraños y sólidos, ¿verdad? Es necesario técnicas radiológicas, rayos X, etcétera. Si este síndrome no desaparece, es necesario intentar convencer al paciente de que abandone esta práctica.
En casos extremos es necesario que el enfermo abandone el lugar de consumo. Para ello es imprescindible contar con un equipo, sí, profesional que analice en profundidad estos casos. Seguimos con la parte del tratamiento, ¿sí? Los expertos en psicofarmatología dicen que no hay un tratamiento concreto para este síndrome. En resumen, los tratamientos más empleados son la administración de suplementos nutricionales, suministro de algunos fármacos para controlar algunos antojos, estrés, depresión, la ayuda psicológica, ¿qué más? La terapia para corregir el comportamiento, terapia conductual es de lo más importante. Quiero terminar con esta frase de que nadie está exento, no importa la condición social, no importa la región donde vivas, a cualquier persona puede ser víctima de un trastorno en la conducta de la alimentación. La pica no es la excepción, obviamente. Les quiero presentar 3 casos, ¿sí? A manera de reflexión sobre cómo esto es más común de lo que uno cree, ¿sí? Como dicen por ahí, caras vemos, ¿no? Pero conductas patológicas no sabemos, ¿verdad? Primer caso, Sara Sampaio es una modelo que ha trabajado para Victoria's Secret y que ella misma ha contado, sí, como ella sufre de tricotilomanía, ¿no? Habíamos quedado que en este trastorno pues se arranca el cabello, ¿verdad? Ella cuenta precisamente que a través de las redes sociales, de hecho, se llegó a descubrir, ella le hicieron algunas preguntas en sus stories y ella precisamente, un usuario le preguntó cómo cuidaba sus cejas, ella dijo que trataba de no tocarlas porque desafortunadamente sufría de tricotilomanía y que se arranca pues el cabello, así que ella misma dice que tiene algunas calvas y utiliza un lápiz de corrector de ojos para rellenar esos huecos, ¿no? Ella cuenta que empezó con la tricotilomanía a los 15 años y comenzó a arrancarse las pestañas, ¿no? Entonces, imagínense todo eso y lo difícil que debe ser también tratar de ocultarlo ya, sobre todo por su profesión, ¿no? Modelo. El segundo caso es Kisha, ¿no? Ya conocerán esta famosa cantante, ¿no? Que tuvo su auge aproximadamente hace 10 años, ¿no? Ya estamos en el 2020, aproximadamente estaba pegando hace unos 10 años, ¿no? Más o menos en lo que es el 2008, 2009, 2010, más o menos. Y ella ha sufrido desde pequeña, ¿sí? De foliofagia. Ella misma dice que cualquier cosa se puede llegar a meter a la boca, y prácticamente todo esto pues va desde anillos que se puede llevar a la boca, pañuelos, cualquier cosa. Sin embargo, ella dice que el papel higiénico es su predilección. Eso entra dentro de la pica y específicamente en la foliofagia. Después de comer, dice que se lava los dientes con Jack Daniels. Según ella misma ha llegado a admitir, según dice, el whisky deja un aliento de lo más refrescante y mata todas las bacterias. No es de extrañar que lo emplee teniendo en cuenta su trastorno de alimentación, ¿sí? El tercer caso es de Shailene Woodley y Zoe Kravitz. Ellas son actrices de Hollywood y básicamente entraron a la ingestión de tierra, ¿no? La geofagia, por una cuestión de tendencia. Imagínense todo el peso que tiene ahorita las redes sociales, las cuestiones de influencers y todo esto. En el cual ellas se han dejado llevar precisamente por una tendencia que se volvió la última moda de Hollywood, ¿no? Precisamente ellos defienden, ¿sí? A diferentes movimientos que han llegado a conocer, ¿sí? En donde estos movimientos hablan de los beneficios, ¿no?
que pueden llegar a tener el consumir tierra, el consumir barro, ¿no? Em, Precisamente dicen que beben arcilla porque limpian su cuerpo y eso los llena, ¿no? Sin embargo, pues esto puede llegar a ser bastante tóxico precisamente por la cantidad de sustancias de microorganismos que puede contener la tierra, ¿no? Entonces, ya ahora sí para concluir, pues hay algunas, ustedes pueden encontrar a lo largo de internet diferentes tipos de entrevistas de personas que han llegado a tener este trastorno y a sufrir demasiado, ¿no? Así de manera rápida les cuento, por ejemplo, una mujer china de 63 años dice, sí, yo como piedras durante un día. Sí, perdón, dice, si yo no comiera piedras durante un día estaría muy deprimida y cansada. He estado comiéndolas durante 45 años y no puedo vivir sin estas deliciosas piedras, ¿no? Em, También otro caso de una persona en Virginia, en Estados Unidos, dice que confesaba comerse casi 1 kilo de piedras todos los días. Dice, me encanta sentirlas crujir entre los dientes. Las como en casa viendo televisión mientras conduzco, ¿verdad? Em, Otra, la foliofagia es bastante común, ¿no? Este, Incluso mis alumnos ya saben esta historia, siempre les cuento, a veces sucede que llega algún tipo de persona que es referida incluso por el mismo psicólogo o psiquiatra, y a veces tú como nutriólogo, sí, yo soy nutriólogo, puedes llegar a hacer la anamnesis, que es todo este recordatorio, todas estas preguntas que se hacen para saber todo el background y antecedentes, ¿no? del paciente. Y llegas a descubrir cosas que a veces el mismo experto en la cuestión mental, el psicólogo psiquiatra, no ha podido llegar a descubrir, tal vez precisamente porque a veces puede llegar a dejar a un lado las cuestiones de alimentación. Entonces, al hacer algo que llamamos recordatorio de 24 horas o frecuencia de consumo de alimentos, pues incluido en estos cuestionarios para saber el patrón de alimentación de una persona, pues la pregunta es, ¿comes algún alimento o ingieres algún alimento que no es comida como tal? Que no es alimento. Entonces pues sí me ha llegado a pasar, ¿no? Que llegan a comer algunas cosas, sobre todo lo más común es papel, servilletas, papel higiénico. Otra pequeña historia, ¿sí? Menciona una joven de española de Madrid, como papel cuando me aburro, sí, dicen, luego me las meto en la boca, muevo las bolas en mi paladar y las mastico, así dice. Mi padre dice que lo hacía a escondidas porque ya se lo habían prohibido y no quería que lo vieran. Eh, Cuenta con mi papel estando borracho en una fiesta, otra persona, eh, y etcétera, ¿no? Sin embargo, se tiene que saber que la foliofagia es una patología, al igual que todos los diferentes tipos de pica que pueden llegar a corregirse. Así que es muy importante, si nosotros tenemos alguna persona cercana, nosotros observamos esta conducta o nosotros mismos, pues tenemos que acercarnos y tener la confianza de acudir con un profesional. Eso es todo por el día de hoy en esta clase. Espero que les haya gustado. Recuerden que nos pueden seguir por las redes sociales como Nutrilízate. Nos encontramos en Facebook, nos encontramos en Instagram, en Twitter, y también pueden escuchar los podcasts en Anchor, en iTunes y también en Spotify. Asimismo, no dejen de suscribirse al canal de YouTube, ¿sí? Y darle me gusta. Hasta luego, soy el nutriólogo Luis Miguel García.